Bueno, hermanos, estamos en vísperas de la Navidad. Está a caer, está al caer. Y la Navidad es algo que ocurre cada año. No sé si os habéis dado cuenta. Cada año, el 25 de diciembre, celebramos la Navidad. Entonces, ¿qué tendrá de especial esta Navidad? ¿Qué tendrá de especial? Pues sí que tiene de especial. Miraros, en Hebreos 1, los 3 primeros versículos, dice la palabra: Dios, habiendo hablado en el pasado a los padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, al final de estos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien mostró heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Su Hijo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el cual, después de habernos purificado por sí mismo de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios, habiendo hablado en el pasado a los padres de diversas maneras y en diversas ocasiones, ¿no? Dice, pero al final de los días, lo hizo de una determinada manera. Dios, durante su historia de la humanidad, se manifestó al hombre de distintas maneras y de diversos modos, pero llegó un momento que se manifestó de una determinada manera. ¿Cómo? Pues encarnándose a sí mismo y viniendo en medio de la humanidad. ¿Cuándo ocurrió esto? Navidad. 25 de diciembre, ¿quién lo sabe? No podemos poner la mano al fuego que fuera así. Pero sí es cierto de que hubo un día en la historia de la humanidad que Dios encarnado vino entre nosotros. Y, y en esta manifestación de Dios en la humanidad, si nos fijamos un poco, hacemos un poco de retrospección de cómo Dios se manifestó en la humanidad, empieza desde el Edén. El Edén, desde los primeros días en que el hombre existía, Dios ya se manifestaba al hombre de una manera muy clara. No solamente de voz, sino que dice la palabra que se paseaba por el jardín, por el Edén. Dios se paseaba por el Edén, ¿para qué? Para tener relación con quién, con los que había creado, Adán y Eva. O sea, era una relación, era una manifestación de movimiento, de paseo, hasta el punto de que este movimiento ahí se ve en positivo, pero un poco más adelante se ve que este movimiento es para negativo. Porque de la misma manera que Dios se paseaba entre Adán y Eva en el medio del jardín, llegó un momento que cogió esta manifestación y se tradujo en una expulsión del jardín. Vaya manera de manifestarse, ¿no? A Dios no siempre nos gusta que Dios se manifieste para bien, ¿no? Que sea para darnos gozo, para darnos alegrías, ¿no? Para darnos satisfacciones. Pero oye, que nos quites ahora todo lo bueno, pues bueno, ahí está. La manifestación de Dios se manifiesta para bien y para mal. Para bien y para mal. En el tiempo de Noé, ¿cómo se manifestó Dios? Se manifestó con palabra con Noé, pero también con hechos. ¿Qué hecho? Construcción del arca por un lado, que dependía de Noé, y lluvia durante 40 días y 40 noches, que dependía de él. Manifestación de Dios para bien, para proclamar una posible arrepentimiento, ¿no? Y por lo tanto no habría diluvio, o bien diluvio. Manifestación de Dios para bien y para mal. ¿Qué ocurrió con Abraham? Manifestación de Dios sobre Abraham. Iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Palabra. ¿Y qué ocurre? Un hijo. ¿Y qué ocurre? Sacrifícalo. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde está la ofrenda? Dice Isaac. Y Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá. Manifestación de Dios
para bien, promesa de multitudes, para mal, sacrificar tu propio hijo. Dios se manifiesta y siempre detrás de la manifestación hay un mover o una acción. Siempre encontramos que hay una consecuencia de Jacob. ¿Quién sabe quién era Jacob? El gemelo de Esaú, ¿verdad? Esaú, que era el primogénito, por hambre, por golosía, por afán, por gula, vendió la primogenitura a Jacob, ¿verdad? Y Jacob, pues, recibió la bendición de la primogenitura en vez de recibirla Esaú. ¿Qué ocurrió con todo esto? Sabemos que la primogenitura era algo de Dios sobre los cabezas de familia, sobre los padres, para que transmitieran esta bendición a los hijos. Por lo tanto, manifestación de Dios sobre Jacob. ¿Qué ocurre con esta bendición fraudulenta de Jacob? Pues que estuvo andando y tuvo un encuentro con Dios, y este encuentro con Dios le llevó a luchar contra él y le quedó la cadera como torcida, como hacía unos días iba yo por ahí, ¿no? Y manifestación de Dios y consecuencias, y otra consecuencia muy clara. A partir de entonces ya no se iba a llamar Jacob, sino que se iba a llamar Israel. ¿Por qué? Por cuanto él había estado luchando con Dios. Manifestación de Dios, vemos que trae consecuencias y trae movimientos. Seguimos un poco la historia. Moisés. ¿Qué ocurre con Moisés? Moisés se le manifiesta a Dios, ¿para qué? Para que fuera el libertador de su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. ¿Qué ocurre después de esta manifestación? Plagas y 40 años de desierto. Las plagas para los egipcios, pero también para libertad del pueblo de Israel. Pero luego 40 años de desierto. Manifestación de Dios sobre Moisés. ¿Qué ocurre? Pues una manifestación en actos positivos y en actos negativos. Y siempre hay movimiento. Y siempre hay movimiento. Pudimos seguir en cada uno de los personajes. El último que vamos a tocar, Josué. Josué tuvo la manifestación de Dios que le dijo el Señor con palabras. Que estuviera atento siempre a su palabra y que no se apartara de aquella y que se esforzara, ¿verdad? ¿Y se esforzara para qué? Pues, ¿por qué? Porque aquella manifestación le tenía que llevar a ser el líder de la conquista de la promesa. Por lo tanto, vemos una palabra manifiesta de parte de Dios sobre alguien en concreto que Josué y que le provoca, pues, toda una consecuencia futura que es ponerse en movimiento para la conquista de Israel. ¿Qué quiero decir con todo esto? Perdón. Que llega un momento, tal como hemos visto en la historia, que Dios se manifiesta a la humanidad, ¿no? Y que esta manifestación de Dios a la humanidad es lo que le llamamos la Navidad. Por lo tanto, esta Navidad produce movimiento, nos produce movernos. El título que le he puesto a la predicación, no sé si sale ahí, pero es La Navidad nos mueve. La Navidad nos mueve. Siempre que ha habido una manifestación de Dios, hemos visto que hay un movimiento detrás que provoca una reacción en movimiento en hacer cosas, en que ocurran cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de la Navidad, hemos de entender que esta Navidad tiene que ocurrir cosas. Nos tiene que llevar a movernos a. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Que nos puede mover de muchas maneras y para verlo, cómo se hay este movimiento, el nacimiento de Jesús, el solo nacimiento de Jesús, provoca toda una serie de acontecimientos que antes estaban, digamos, en un estado de estabilidad. Pero todo empieza a moverse desde el momento en que Dios coge a un ángel y le dice, oye, bájate ahí, a Nazaret, bájate, y encontrarás una mujer virgen y proclámale que tiene que ser la madre de mi hijo. Todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Dice, y en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios. Fue enviado de Dios. O sea, el ángel no se quedó en el cielo. La manifestación de Dios sobre Gabriel fue meterle en movimiento y llevarlo a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, entrando el ángel, o sea, que el ángel no solamente bajó y se quedó, sino que siguió andando hasta encontrar la casa. ¿eh? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Esta es la manifestación de Dios sobre Gabriel y Gabriel sobre María. ¿Y qué ocurre con esta manifestación sobre María? Tal como pone aquí, dice, María se turbó por todo lo que estaba escuchando. Se puso nerviosa, pero reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? He aquí tu sierva. La manifestación de Dios provoca una acción y es sujetarse a la autoridad de quien tiene la palabra. Y fijaros hasta qué punto esta reacción de María de sujetarse a la manifestación de Dios produce movimiento. ¿Qué hace María? Entonces, María en aquel momento era soltera, estaba comprometida con José, no estaba casada. Por lo tanto, aquello podía repercutir, bueno, repercutió, ¿eh? Repercutió. Pero ella en aquel momento, ¿qué hizo? Toda aquella manifestación se la tenía que compartir a alguien muy cercano suyo. Y lo más cercano suyo era una prima suya, Elizabeth. ¿Qué hace? Manifestación de Dios sobre María. ¿Y María qué hace? Acciona yéndose a visitar a Elizabeth. Y visita a Elizabeth. Vamos a ver la visita de Elizabeth. Y en aquellos días, levantándose María, se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. O sea, ya de momento, acción, movimiento. Me voy a ver a Elizabeth que está ahí. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La prima estaba encinta de Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió al aparecer esta manifestación de Dios que provocó movimiento de María a Elizabeth? Provocó otro movimiento. El feto de Juan el Bautista se llenó del Espíritu y se movió en el seno de su madre. Mover de Dios provoca movimiento físico. Y exclamó gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde es esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, tú tan pronto como llegó la voz de tu salvación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas por el Señor. Vemos como aquí, como toda la manifestación de Dios está provocando una serie de movimientos. Algo se mueve en la realidad, en lo físico. No es solamente una situación espiritual y que se mueve en las esferas espirituales. La manifestación de Dios, cuando viene a la tierra, provoca movimientos físicos palpables que nosotros podemos allí pues, verificar. Y llega el momento del nacimiento. Ya sabemos cómo fue, lo repasemos así rápidamente. José y María reciben un edicto de parte del emperador de Roma que tienen que empadronarse para que él sepa toda la ciudadanía que tenía el imperio, ¿no? Entonces cada cual tenía que irse al lugar de origen a tomar el censo. María y José se van para Belén, que eran originarios de Belén. María encinta, José acompañando a María, se van para Belén, llegan a Belén y como era el día que la gente tenía que ir a censarse, se encuentran que Belén ya no había sitio ni para hospedarse. Sabemos la historia, se refugian en un, digamos, en un establo, en una cueva, lo que sea. Esto ya viene a gusto del que hace el Belén en casa, ¿no? Algunos lo ponen en una cueva, otros lo ponen en un establo, otros lo ponen al lado de una casa, ¿no? Y la casa y el lado ponen ahí el Belén. Esto viene a gusto, pero lo cierto es
que no encontró sitio adecuado, decente para nacer, ¿no? Y nace ahí, rodeado de pobreza y rodeado de animales, y ahí nace Jesús. ¿Y qué ocurre en el campo? Una manifestación de Dios. Hay una serie de pastores en el campo y una manifestación de Dios ocurre sobre ellos. Un grupo de ángeles se aparecen a estos pastores, o sea, Dios se manifiesta a los pastores a través de los ángeles, diciéndoles que os ha nacido en Belén, Señor, tal y cual. ¿Sabéis la historia, no? ¿Sí? ¿Quién me la puede decir para que no lo tenga que leer? ¿Qué es lo que le dicen los ángeles a los pastores? Y lo encontraréis entre pañales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y todo aquello se llena de una manifestación de Dios tremenda. O sea, cuenta la palabra de que hay unos coros celestiales ahí cantando gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. O sea, toda una manifestación de Dios tremenda, ¿no? O sea, que se percibe, los pastores perciben la gloria de Dios manifestándose ahí a través de ellos. Pero lo importante no es esto, sino lo que provoca esto. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues mira, provoca, así que dice, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Un deseo. Quedan atónitos y les provoca un deseo. Tenemos que hacer algo. ¿Se queda con el deseo? No, la palabra dice, y vinieron a prisa y hallaron a María y José. O sea, que recibieron la manifestación de Dios, les impactó la manifestación de Dios, les provocó un deseo de atender aquella manifestación de Dios, pero lo que es más interesante para nosotros es que todo esto les produjo una pasión de cumplimiento. Fueron a prisa, no fueron a ver si llegamos. No, metieron turbo y para allá. ¿Por qué? Porque les pareció que aquello era inminente, aquello había que hacerse ya. Les apareció la manifestación de Dios y aquella manifestación de Dios tenía que ser cumplida y satisfecha ya. Otra manifestación de Dios que traspasó la geografía. Sabemos que habían ahí unos sabios, los Reyes Magos, lejanos, hacia el oriente, y descubren una estrella. Hay que ponerse un poco para saltarnos lo que a veces la gente dice que es leyenda, pero hay una parte de certeza, ¿no? Que es que en aquella época, evidentemente, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Y el cielo era todo un mundo para explorar, para descubrir y que de alguna manera tenía que tener un sentido que existiera. ¿Eh? Está bien que el cielo se llenara de estrellas por la noche, ¿no? Y que hubiese una luna y que por el día hubiese un sol y desaparecieran las estrellas, todo esto pues parecía bien porque marcaban los ritmos temporales. Pero y las estrellas, que unas brillaban así y otras eran fijas, entonces esto llamaba la atención. Y había unos sabios en el oriente que estaban fijándose en el cielo de manera estudiosa. ¿Y qué ocurre? Que descubrieron una estrella nueva. Ellos, observando el firmamento, descubrieron en un determinado momento una estrella nueva y que se fijaba, estando ellos en el oriente, se fijaba hacia el occidente. O sea, si esto es el oriente, la estrella la tenían ahí, ¿no? Y aquella estrella era una estrella nueva. Para ellos, astrólogos, estudiantes de las estrellas, les significaba que se había nacido una estrella, algo nuevo, extraordinario, también había nacido en la Tierra. Entendían como si aquello fuera una manifestación del cielo para la Tierra. Aquella estrella para ellos era una señal de nacimiento de alguien importante. No sabían muy bien qué tal importante era, pero sí que tenía que ser alguien importante. Ellos, en el contexto cultural de la época, para saltarnos lo que nos puedan contar allí de leyenda y tal, ¿no? En el contexto cultural del momento, para ellos era el descubrimiento de una estrella que significaba el nacimiento de una persona importante en la Tierra. ¿Y qué hicieron?
delante de esta manifestación, cogieron los bártulos, cargaron camellos y para allá, ¿no? Lo cual quiere decir, reciben manifestación y ¿qué hacen? Se la apuntan como un descubrimiento o se ponen en acción. Se ponen en acción. Manifestación de Dios, respuesta del hombre, acción. Y llegan ahí, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, cuando van a buscar orientación, llegan a un momento que llegan ahí en Jerusalén y la estrella se va. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Igual hubo una nube, la tapó, pero se perdió la estrella. ¿Y qué hacen? Pues se van, si estamos en un lugar importante, seguramente que sabrán que ha nacido este importante aquí, ¿no? Y van, ¿y a quién van a buscar? Pues el más importante del lugar. ¿Quién era? Herodes. Le preguntan a Herodes y claro, Herodes ni de estrellas, ni de profecías, ni flowers. ¿Qué me cuentáis? ¿Qué me contáis? Yo no sé nada de estrellas, ni sé nada de nacimientos importantes y de reyes que van a nacer, ni nada, no sé nada. Y llama a sus entendidos, a sus escribas, y evidentemente dicen, pues sí, en Belén, dice la Escritura, que en Belén iba a nacer el rey. Entonces, Herodes evidentemente no se queda muy tranquilo de que nazca un rey en su reino y él sin enterarse, ¿no? Sin ser padre de este rey. Aquí ocurre algo. Aquí alguien me está metiendo, ¿no?, un gol por la espada. Y entonces decir, mira, id vosotros a adorarle y cuando lo encontréis me decid dónde está, yo también iré a adorarle, ¿no? Manifestación de Dios para bien, manifestación de Dios para mal. O sea, Herodes busca la manifestación de Dios para beneficio propio, o sea, para mal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que habiendo oído el rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Por lo tanto, esta estrella, esta manifestación de Dios, reaparece la manifestación de Dios como que dijeran, no era un sueño, no era algo imaginario vuestro, sino que era una realidad. Yo me manifesté en esta estrella y a esta estrella ahora me pongo sobre el lugar donde hay que hacer lo que vosotros venisteis a hacer, a reconocer a esta persona importante. Y se regocijaron con muy gran gozo, dice. Y entrando en la casa vieron a un niño, María y su madre, y pues lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. O sea, como vemos, no solamente todo queda con una palabra recibida, como una manifestación recibida, sino que hay una respuesta siempre de la manifestación de Dios, hay una respuesta detrás, ¿no? Y dice, había una manifestación buena, que es la que les permitió encontrar al recién nacido, o sea, a Jesús, al Rey de Reyes, al que tenían que adorar, lo encontraron y también había una manifestación en negativo, que era la que había recibido de Herodes. Por lo tanto, ¿qué hicieron con esta manifestación? Pues esta manifestación fue rectificada por el mismo Dios. Y dice la palabra que avisados por Dios en un sueño, que no volviesen a Herodes y se volvieron por otro camino. Por lo tanto, hay que tener miedo a falsas manifestaciones. En un corazón íntegro, en alguien sincero, en alguien que esté pendiente de lo que Dios dice, los errores se transforman en lecciones. En un momento determinado vendrá la corrección de parte de esta manifestación, de esta lección, para reconducirla. Los reyes, los sabios, los astrólogos, los magos, los que adoraron a Jesús, podían haber vuelto según les había dicho Herodes, porque esto es lo que hubiera sido lo correcto delante de una petición de una majestad, como era Herodes, ¿no? Entonces, ir en contra de la petición de un rey, pues tenía que ser muy duro, tenías que tener buenos motivos. Y sus buenos motivos fueron recibir la corrección de parte de Dios. Vemos ahí que estos personajes, aún siendo del Oriente, vete a saber si Jehová, el Dios de toda la creación, era su Dios, su referente o no, pero sí que eran personas que eran sensibles a lo que Dios estaba diciendo en sus corazones. Eran sensibles. Y por lo tanto no hicieron caso a Herodes.
¿Qué ocurre con Herodes? Vemos que las malas manifestaciones producen también consecuencias. ¿Qué ocurre con Herodes? Exactamente. O sea, su mala interpretación de la manifestación divina le llevó a tener, pues, odio en cuanto a lo que Dios quería hacer. Y como estamos hablando ya no estamos hablando de la cueva, estamos hablando ya del niño bebé, ya estaban en su casa, ¿no? Y entonces, pues, para asegurarse del tiro, dice, pues bueno, de todos los recién nacidos hasta los 2 años, los vamos a eliminar. ¿Y qué ocurre? Hecho. Se eliminan todos los bebés que habían entonces, se eliminan, excepto uno. ¿Quién es este uno? Jesús. ¿Por qué? Por manifestación de Dios, que les llama a José, le llama, toma a tu mujer y vete a Egipto. Esta manifestación de Dios sobre José que conlleva obediencia, y esta obediencia conlleva salvación. Hasta que la misma manifestación de Dios le dice, ahora podéis volver, que ya se terminó el peligro. Cogen y se vuelven. Vemos ahí que Dios habla, es recibido el mensaje, y este mensaje produce acción. Y eso ahora llegamos a nosotros. Cuando Jesús ha entrado en nuestro corazón, ¿qué ocurrió? ¿Hubo un movimiento? ¿Hubo reacción? ¿O sencillamente hubo, gracias por haber venido? ¿Os acordáis del día en que Jesús entró en vuestros corazones? En que le dijisteis, Señor, ahí estoy. Necesito que tú tomes tu lugar en mi vida. Y en definitiva, necesito que tú nazcas en mi vida. Necesito que hagas tu Navidad en mi vida. ¿Os acordáis de ese día? Yo sí me acuerdo. Y estaba en mi casa en una reunión pequeñita de oración que había entonces hace 40 y pico de años. Y estábamos ahí y todos los hermanos que entonces no eran hermanos, hasta entonces no eran hermanos, pero yo me relacionaba con ellos. Y estábamos orando en mi casa y en aquel momento el Señor es cuando entró a nacer en mi vida. Y al saber que era realidad que Él nacía en mi vida, hice parar la reunión y les dije, ahora ya me podés llamar hermano. Porque antes me llamaban hermano y les decía, no me llaméis hermano, que yo aún no he aceptado a Jesús. Pero en aquel momento lo tenía tan claro que Jesús había nacido que paré la reunión y se lo dije. O sea, hubo una reacción. Y una reacción que cambió totalmente toda la vida. Por eso, lo he dicho muchas veces, lo he dicho. Es bueno que nos acordemos del día de nuestra salvación. Porque es nuestra Navidad. El día en que nosotros somos conscientes de Jesús entra a formar parte de nuestras vidas, esta es nuestra Navidad. Jesús ya nació. ¿Y qué hizo? Cambiar la vida a toda la humanidad. ¿A qué humanidad? A todos aquellos, dice la Escritura, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Por tanto, esto es la clave de la Navidad. La Navidad no es Navidad si no produce Navidades. La Navidad de Jesús no tendría sentido si esta Navidad de Jesús no hubiese producido y esté produciendo Navidades particulares hoy en día. Por lo tanto, la Navidad es algo que está en movimiento, que nos hace mover. No podemos parar, no podemos callar. No. Si nos preguntan, no podemos disimular. Oye, ¿tienes pinta de ser cristiano? No, esto lo parece a ti. No. No es que tenga pinta, no. Es que lo soy. Es que hablas un poco raro, ¿no? Un poco carca. Pero no lo sé. ¿Será que soy cristiano? Y no me vienen las habladurías, y me vienen los tacos. ¿Será por esto? Pues sí, será por esto. Es que soy cristiano. No podemos negarnos.
ya se acabó. Cuando el Señor ha nacido en nosotros viene este cambio y nos hace movernos. Dice en Juan 3:1-8, dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, o sea, sabemos esta historia también, ¿no? Que era príncipe de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Fijaros, este hombre era de estos que sabían quién era Jesús, pero no se atrevía a decirlo. ¿Por qué no se atrevía a decirlo? O bien porque no lo tenía claro, o bien porque estaba en un contexto religioso que no le permitirían ser sincero. Él no podía decirlo tan fácilmente en el contexto que dice ahí, porque era príncipe de los judíos, estaba en el Sanedrín. El Sanedrín era la cúpula, directora de todo lo que es el cotarro religioso judío de la época. Entonces él estaba ahí. No podía decir: oye, que yo estoy creyendo en Jesús, porque fíjate, los milagros que hace, esto es que viene de parte de Dios. Y resulta que si viene de parte de Dios, hay que ir pensando en que el Mesías que se nos ha prometido lo tenemos ahí. No podía ir ahí al Sanedrín a decirlo esto porque, bueno, en principio lo hubieran desechado del Sanedrín, lo más seguro. Esto podía ser el miedo que él tenía en cuanto a su verdad. Pero tampoco podía quedarse quieto con esta verdad, con esta sospecha, con esta duda. ¿Y qué hace? De noche, gloria a Dios, porque aunque fuera de noche, aunque fuera en medio de sus dudas, en medio de sus temores, fue en busca de Jesús. Y esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? El papel de Nicodemo. A veces creemos que porque tenemos dudas o porque tenemos miedos, no nos atrevemos a ir a Jesús. Y nos quedamos con los miedos y nos quedamos con las dudas. Y lo único que hacemos es que los miedos tomen firmeza, tomen lugar en nuestra identidad, y que nuestras dudas no den lugar a las verdades. Y Nicodemo nos está diciendo: a pesar de mis miedos, a pesar de mis dudas, yo, como reconozco que esto me viene de Dios, yo me tengo que ir a Él, y que pase lo que pase. Y Dios dirá. ¿Y qué hace? Se va al encuentro con Jesús. Y dice Jesús, y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. O sea, que el que no tenga una Navidad con Él no puede tener entrada en el reino de Dios. O sea, tiene que tener la experiencia de una Navidad. Si no, aquí no hay reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es fácil que una Navidad que es espiritual se nos transforme en algo natural, en algo cotidiano. No es fácil. Yo diría que en nuestra mente es imposible, pero también decimos que para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque se trata de algo espiritual. Y como se trata de algo espiritual, sí puede llevarse a cabo. ¿Y cómo? Pues es nacer de nuevo. Es entender que la Navidad es Jesús naciendo en uno mismo, ¿no? Y por eso le dice: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Normal. Si tú quieres entender con tu mente, no tendrás una Navidad espiritual. Tendrás una Navidad de compra de regalos, de comilonas, de pastillas para digerir después de las comilonas. Tendrás una Navidad de un mundo, una Navidad natural, una Navidad de fiestas, hasta el punto de que en vez de saludar felices Navidades, dirás felices fiestas. Porque claro, felices Navidades es un día. En cambio, como tú eres así de generoso, les felicitas para todas las fiestas que hay ahí, ¿no? Pero habrás perdido el original. Entonces, ahí nuestra Navidad es este encuentro con Jesús personal que ocurrió en un día histórico de nuestras vidas. Y fíjate que dice luego al final, que dice Jesús: el viento sopla
de dónde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto? Que no sabemos a dónde vamos, pero solo sabemos que estamos en las manos del Señor. Si tuviéramos que decir, ¿y esto por qué lo haces? Yo qué sé, pero siento que lo tengo que hacer. Y a veces ocurre. ¿Por qué? Porque estamos siendo movidos, movidos quiere decir nacimiento en Jesús, que nos provoca un movimiento a llevar a cabo aquellas obras que fueron preparadas de antemano por nosotros, para que anduviéramos en ellas. No sabemos muy bien cuáles son, porque como ha dicho ahí Alejandro, el futuro lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Nosotros vamos hacia el futuro que Dios nos tiene preparado. Y en este futuro nos encontramos las obras. Por lo tanto, no sabemos a dónde vamos, pero sabemos con quién vamos, hacia dónde vamos. Sabemos el final. ¿Cuál es nuestro final? El final. Esto es cada día. Esto es lo cotidiano. Pero el final es el reino de encontrarnos con Él para la eternidad. Ahí sabemos que es nuestro final. Andemos 40 años, andemos 100, el final siempre va a ser encontrarnos para la eternidad con el Señor. Este es nuestro final. Y mientras estamos haciendo esto, ahí está el tema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues que sople el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro interés? Dice ahí, oyes su sonido. Lo importante es cuando oigamos el soplo del Espíritu Santo, que no sea el soplo de mi espíritu, que no sea el soplo de mi amigo, que no sea el soplo de mi dirigente, que no sea el soplo de alguien que no sea el Señor. Debemos de saber que el soplo es el soplo del Espíritu, ¿no? Y por eso dice, no sabemos de dónde viene ni de dónde va, pero sabemos que es el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, aquella duda se nos queda disipada. Estamos tranquilos, no sabemos dónde vamos, pero sabemos con quién vamos. Y con quién vamos no nos va a llevar a ningún otro sitio que no sea a cumplir con la voluntad de Dios, a movernos. El nacimiento de Jesús nos mueve y nos debe de movernos a la acción consecuente para que otros conozcan y sean salvos. O sea, nuestra pretensión tiene que ser, muchas veces lo hemos dicho, de modelo. Nuestro andar cotidiano tiene que ser un andar que no sea como cualquiera. Nuestro andar cotidiano tiene que ser como el fruto de Hijo de Dios. Por lo tanto, no puede ser una cotidianidad cualquiera. Es una cotidianidad para nosotros como cualquiera de nosotros, pero para que en nuestro entorno va a resultarles extravagante, raro y, sobre todo, habremos de pedir al Señor que sea provocante para que los que nos vean, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué dices esto? O sea, que encuentren que aquella conducta para nosotros natural, porque la vivimos en el Espíritu, resulte antinatural a los que nos están viendo porque están en el mundo natural, no están en el mundo espiritual. Y les provoque la pregunta, les provoque la curiosidad, para que nosotros les podamos dar razón de nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro nos dice que hemos de estar preparados para presentar siempre defensa de cuál es nuestra fe. No para defendernos de ataques, no, sino para poder contestar adecuadamente al que necesita respuestas adecuadas para la salvación. La Navidad nos mueve a proclamar el reino de Dios. Y esto es interesante, porque el reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder. Y ahí hay un reto muy importante. Si nosotros hemos nacido del Señor, no podemos ir por ahí quejándonos de nuestra cotidianidad. Es que es que lo otro. Es que yo ya tuviera. Es que esto no me llega para nada. ¿Y dónde está la bendición? ¿Dónde están las acciones de gracias? Porque el Hijo de Dios lo tiene todo o no. ¿El Hijo de Dios va a ser avergonzado por ser Hijo de Dios? ¿Creéis de verdad que el Hijo de Dios va a ser siempre bendecido? Porque una cosa es decirlo, es saberlo, y la otra es vivirlo. Porque vivirlo quiere decir consecuencias, quiere decir movimiento. Si yo he nacido del Señor, si el Señor
ha nacido en mí, y si los dos estamos viviendo la misma vida, quiere decir que mi vida es reflejo ante los demás. Es un reflejo ante los demás. Y por lo tanto es un reflejo de poder. Yo puedo estar enfermo y pasarme todo el día quejándome, "Jo, es que tengo una fiebre, o es que aquí, o es que allá", o estar pensando en el día en que el Señor te dará la sanidad. Pasarás la enfermedad igual, ¿eh? Yo el martes caí con una fiebre de miedo, ¿no? Y también con una tos, con unos mocos y tal. Y digo, bueno, era una piltrafa de ser humano, ¿no? Pero yo estaba esperando que el domingo yo tenía que predicar para, para la Navidad. Para mí no había enfermedad. Para mí había el poder de Dios que tenía que actuar. Y esto lo puedo decir de seguro. De seguro. Bueno, aquí estoy. Un poco fónico, ¿no? Me notáis la voz un poco rara, pero aquí estoy. Sin fiebre ni nada, y debemos de estar presente, de tener presente que nosotros, nuestra vida es la manifestación del reino de Dios. Si Dios se ha manifestado en nosotros, nosotros hemos de manifestar lo que tenemos en nosotros. Si el poder de Dios se manifestó en nosotros, y el poder de Dios se manifestó en nosotros de una manera poderosa, ¿eh? No creáis que siendo personas humanas con criterios lógicos, con pecados muy arraigados, con vicios muy asentados, el Señor le fuera fácil decir a este, le hago y le cambio. Tuvo que usar su poder. Tuvo que usar su poder. De lo que era, transformarlo en algo nuevo. Esto no se hace así. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos estar orando por alguien, pero sabemos que aquel orar no significa que aquello vaya a producir un cambio. Sabemos que aquello va a ser presentar a aquella persona delante del poder de Dios para que el poder de Dios haga. Porque tenemos claro que el poder de Dios es lo que hace las transformaciones, lo que hace los cambios y lo que hace las transformaciones en seres nuevos. Y hemos de tener presente, porque hemos estado hablando de que estamos entrando en un tiempo nuevo, y ahora es el tiempo se ha cumplido, dice Jesús, y el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús estaba, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Así que arrepiéntense y crean en la buena nueva. Arrepiéntense y crean en la buena nueva. Yo no quiero imponer que todo el mundo tenga certeza total, absoluta de todo lo que la palabra de Dios dice. Pero sí pediría que de todo lo que la palabra dice y que tú crees en tu corazón, de esto no dudes. De esto no dudes. Habrá más cosas que el Señor irá añadiendo, pero si de lo que ya estás creyendo aún estás en duda, entonces vamos mal para ensanchar el reino de Dios. Yo no sé cuántas cosas de la palabra crees en tu corazón. ¿Crees que Jesús está en tu corazón? ¿Alguna vez tienes dudas de que Jesús está en tu corazón? Sí, ¿no? Y yo al menos últimamente no tanto, pero sí pasé por épocas en que será verdad, y cómo luchabas contra esto. Hombre, es verdad, porque lo que yo viví cuando Jesús me dijo, no, yo te voy a hacer cristiano si tú te dejas. Entonces, esto es el lazo que tengo con Jesús, y este lazo es el que Jesús está haciéndome cristiano día tras día. Y le cuesta lo suyo, pero bueno, es problema suyo, ¿no? Pero esta es la verdad. ¿Hay alguna otra cosa verdad? ¿Tenemos alguna cosa que creamos, por ejemplo, que cuando oramos al Señor sabemos que el Señor nos escucha? ¿Sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones? Sí. Y cuando no hay respuesta, ¿qué ocurre? Hay que confesar soberanía de Dios. Es lógico en mente humana, ¿eh?, que nuestra fe nos diga que el Señor escucha nuestras oraciones.
Por lo tanto, es lógico que si el Señor escucha nuestra oración, con toda la capacidad omnipotente que tiene de actuar, que nos responda a nuestras oraciones. Pero ocurre que cuando eso no ocurre, esa misma capacidad que nos trae aquella lógica nos está diciendo, oye, pues no es la verdad que el Señor te haya escuchado. Pero nosotros sabemos que la palabra nos dice, clama a mí y te responderé. Y si esto es el arma que tenemos contra la duda, quiere decir que nosotros estamos afirmando nuestra fe. Nuestra fe. Y afirmar nuestra fe quiere decir que tenemos fe. Y que esta fe es la que nos da pie para que se vaya aumentando. Y si no, ¿qué dijeron los apóstoles a Jesús cuando estaban ahí? Que les dijeron, hombres de poca fe. ¿Y qué dijeron Pablo? Señor, aumentanos la fe. Tenemos capacidad suficiente de saber que estamos en el tiempo de la manifestación del reino de Dios y que la manifestación del reino de Dios va a depender de nosotros. El Señor hizo la iglesia para que el reino de Dios fuera manifestado en poder y el poder es a punto de ser manifestado. Dice la escritura en Mateo 9, 36, 38, dice, al ver a las multitudes, Jesús, al ver a las multitudes, como ahora Jesús está con nosotros, tenemos la capacidad de mirar a las multitudes también. No nuestras multitudes, ¿eh? Estas no son multitudes, estas son, ya veremos lo que son. Nosotros no somos las multitudes es lo que hay fuera, ¿vale? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. O sea, que Jesús mira a su entorno, nosotros miramos a nuestro entorno y hemos de preguntarnos, ¿miramos a nuestro entorno con compasión? Porque Jesús sí miró a su entorno con compasión. Y fijaros bien, al mirar a su entorno con compasión, vio algo muy precioso y muy valioso para nosotros. La cosecha es abundante. Cuando miró a su entorno y miró el entorno con compasión, se dio cuenta que aquel entorno no estaba en sequía, no estaba en páramo, estaba en cosecha abundante. ¿Cuándo somos capaces de ver que hay cosecha abundante? Cuando somos capaces de mirar lo que es cosecha en compasión. Y entonces dice ahí que el Señor dice, pocos son los obreros. Orad por orar al Señor de la cosecha que envíe obreros. Entonces será cuando nos daremos cuenta que necesitamos ser obreros para ir a la cosecha. Primeramente, mirar a nuestro entorno. Mirarlo con compasión. Nosotros tenemos el gran privilegio, la gran bendición de que todo lo que pedimos ya lo tenemos. Si no lo tenemos hoy, lo tendremos mañana o pasado mañana. Y si no, lo tendremos cuando nos vayamos a la eternidad. Pero lo tendremos. Amén. Pero la gente que está ahí, la gente a la que tenemos que estar observando, esta esperanza, esta expectativa que nosotros tenemos como creyentes por haber pasado una Navidad con el Señor, ellos no la tienen. Por eso difuminan esta Navidad y la visten de cosas que pudieran ser alegres, pudieran ser felicidad, pudieran ser gozosas, pero no van a llevar a ningún sitio. Nuestras Navidades a lo mejor no son tan festivas, pero nos llevan a la eternidad. Amén. Yo no sé cuán festivas tenéis preparadas las Navidades en casa. Seguramente con unos más, unos menos, otros con todos los familiares que nos han venido, otros a lo mejor solamente llamándoles con una videollamada. En fin, tendremos una Navidad tal. Pero nosotros trascendemos este día de la Navidad. Vamos más allá. Pero ellos se quedan con las felices fiestas. Con Navidad, con San Esteban, con fin de año, con Reyes. Y cuando se terminan Reyes, la resaca de las fiestas. La depresión de ir a trabajar, ¿no? Porque no hay expectativa. La Navidad, la de mañana, nos mueve a obedecer al Señor. Nos mueve a obedecer al Señor. Dice, Jesús se acercó a los discípulos diciendo, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Queda claro, la gran comisión. Y esa gran comisión, la pregunta es, ¿a quién se lo está diciendo Jesús? De Jesús se acercó a ellos. ¿Y ellos quiénes eran?
¿Y el evangelista de turno? ¿El pastor de turno? ¿El responsable de jóvenes? ¿Se lo estaba diciendo a unos ahí tocados por la gracia de Dios, con un dedo de elitismo? ¿O se lo estaba diciendo a todos? Se lo estaba diciendo a todos. Y a estos todos tenían que ir. Y estos todos tenían que hacer discípulos. No solamente uno tenía que ir. No solamente uno tenía que hacer discípulos. Todos tenemos que ir y todos tenemos que hacer discípulos. Lo está diciendo, el Señor lo está diciendo a todos aquellos que hemos recibido la vida nueva en el Señor. Todos aquellos que confesamos que Jesús es Señor y Salvador. No solamente Salvador, sino el Señor. Y si como Señor nos está diciendo, id y haced discípulos, como Señor que es, y nosotros como siervos suyos que somos, tenemos que decir sí, amén. Nos ha de mover a obedecer. Y aquí también viene nuestro reto. Fijaros, dice ahí, id en Marcos, id por todo el mundo y predicar la buena nueva a toda la creación. Esto, la verdad, puede ser complicado o no. Si le ponemos empeño, no es tan complicado, ¿no? Ir por todo el mundo quiere decir, bueno, ir además de ti, ¿no? Y a partir de ti, todo lo que puedas, ¿eh? Si puedes a tus familiares, si puedes a tus vecinos, si puedes a tu barrio, si puedes a tu ciudad, si puedes a tu comarca, si puedes, ir añadiendo, ¿no? O sea, con poco de voluntad y de propósito, esto se puede ir haciendo. Y predicar la buena nueva, la sabemos ya cuál es la buena nueva, ¿no? ¿Sabemos o no? ¿No? La buena nueva está basada en 4 puntos fáciles de aplicar. La primera, que Dios es bueno, que Dios quiere encontrarte, que tú no te puedes encontrar con Él por culpa del pecado y que Jesús es el remedio. Con estas 4 frases tenemos las buenas nuevas presentadas para provocar que el otro vaya preguntando y tú vayas respondiendo palabra de salvación. Por lo tanto, no es complicado. En principio, no debería ser complicado. Pero fijaros que dice, el que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea se condenará. Vale. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, si beben cualquier cosa mortífera no será a ningún daño, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. O sea que nos está diciendo, si vosotros estáis predicando las buenas nuevas son las buenas nuevas del reino de Dios. Y el reino de Dios es poder. Y el poder está basado en señales y milagros y prodigios. Entonces quiere decir que nosotros en nuestra vida cotidiana, como impacto a nuestro entorno, tendría que aparecer señales, prodigios y milagros. ¿Cuántos pueden decir aquí que han sido testigos de algún milagro? Levante la mano los que han sido testigos de algún milagro. Este testimonio de milagro ha sido producido por Dios a través vuestro o a través de alguien que vosotros habéis observado. ¿Cuántos han sido agentes de milagro? ¿Cuántos han sido agentes de milagro? ¿Qué quiere decir esto? Que yo he estado orando por alguien por X razón y el Señor actuó en favor de la persona que yo estaba orando. Por lo tanto, yo he sido manifestación de Dios, del poder de Dios sobre alguien. ¿Alguien puede levantar la mano? Somos un grupito de unas 40 personas y solamente hemos levantado la mano 4. Y cuando he dicho cuántos han nacido, han vivido la Navidad propia, habéis levantado la mano todos. Lo cual quiere decir que el porcentaje está en pequeño. En pequeño. Entonces, fijaros qué ocurrió ahí. Porque esto lo tenían claro, los apóstoles lo tenían muy claro, que esto tenía que ocurrir así. Que Jesús les había dicho, id y predicad y haced discípulos y seguirán estas señales y tal.
pero ellos eran testigos de cuando los mandó Jesús a predicar y les dio poder para atender a demonios y tal y cual, ¿no? Algunos se volvieron muy contentos porque les funcionó, pero otros vivieron un poco descontentos porque no les funcionó. Y el Señor les tuvo que llamar la atención, decir, oye, que esto es con oración y con ayuno, que, ¿no? Lo cual quiere decir que los apóstoles sabían lo dificultoso que era manifestar el reino de Dios en su poder. Y cuando les dijo esto, les dejó dicho la gran comisión, ¿qué hicieron los apóstoles? Aceptar el protocolo. Jesús les hizo un protocolo. Pero vosotros os quedaréis quietos aquí hasta que recibáis poder para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero vosotros quedaréis aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibáis la promesa. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Cumplieron con el protocolo. Se quedaron ahí quietos, pero no quietos pasivos. Se fueron al aposento alto. Y dice la palabra de Dios que estaban ahí, unas 120 personas, orando, perseverando unánimemente para el cumplimiento de la promesa. La promesa se la creyeron. ¿Vosotros creéis que si estamos teniendo el Rey del reino de los cielos con nosotros, el poder de Dios puede también manifestarse en nosotros? ¿Creemos esto? Si Jesús está con nosotros, dice él que cosas mayores que las que yo hago, haréis. Por lo tanto, quiero decir que nosotros vamos a ser instrumentos de algo grande que Jesús quiere hacer. Y en este es el tiempo de la manifestación de Dios. Lo estamos diciendo que entramos en un tiempo en la manifestación de Dios, pero es que ahora ya ha llegado. Ya ha llegado. Por todas partes se está predicando la llegada de la manifestación del reino de Dios. Y la manifestación del reino de Dios es poder en señales, prodigios y milagros. Lo cual quiere decir que esto está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo diría que algo tan sencillo como orar unánimemente y perseverar hasta cuando venga la manifestación de Dios. El Señor nos dice, si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Porque la manifestación del poder de Dios viene a través del Espíritu Santo. Y dice aquí en Hechos 2:4, que cuando estuvieron todos ahí orando, ¿no? Les trajo el Señor, digamos, la visión de que para la manifestación de Dios, para que pudiera aparecer la promesa, tenía que estar cumplida la base, el fundamento de lo que era el proyecto de expansión del reino. O sea que los 12 que estuvieron con Jesús fueran 12 que presentaran la expansión del reino. Pero ya sabemos que esto no fue así, porque hubo de los 12 apóstoles que no vio cómo Jesús ascendía. Y este fue Judas. Judas quedó excluido y por lo tanto no estaban los 12 orando, sino estaban 11 orando. Y el Señor les trajo esta visión. Es que necesito que estén 12. Entonces ellos pusieron manos a la obra, manifestación de Dios, acción, ¿vale? Vemos siempre que Dios se manifiesta y respuesta, acción. ¿Qué hacen los apóstoles? Buscan el sustituto de Judas. Sabemos que el sustituto cae en Matías. Y cuando ya están los 12 y siguen orando unánimemente y perseverando para que la promesa ocurriese, ¿qué ocurre? Una especie de viento entra en el local, patarrán, ruido por aquí, ruido por allá, y ¡chumba! Lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. ¿Qué producen aquellas lenguas? Pues producen acción. Salen y empiezan a predicar. Y empiezan a predicar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, todos los que estaban orando, todos los que estaban perseverando unánimes, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas según el Espíritu les daba capacidad de hablar. El Espíritu Santo todos lo tenemos en nuestro corazón. Amén.
El día que le dijimos, sí, Jesús entra en mi vida, el Espíritu Santo entró en tu vida. Por lo tanto, tú tienes el Espíritu Santo. Si has aceptado a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contigo. ¿Por qué está contigo? Porque te está acompañando en tu cotidianidad. El Señor nos dijo que nos dejaría un acompañante, un anacleto, paracleto, nos dejaría un paracleto para que nos acompañara en nuestro andar. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo con nosotros asegurado, porque esto ya no depende de nosotros, esto depende del Señor. Pero luego hay una situación del Espíritu Santo sobre el creyente, que es el Espíritu Santo sobre el creyente. Por eso dice ahí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y este sobre viene por la necesidad que cada creyente tiene de él. Y cuando él tiene esta necesidad, se pone a orar, a suplicar, a clamar para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en su momento aparece sobre el creyente. Y sobre el creyente, ¿para qué? Para ser testigos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A veces creemos que evangelizar es tener una idea de toda la Biblia. Y evangelizar solamente es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto es algo que todos deberíamos de tener claro. No necesitamos toda la Biblia, saber todo. Hombre, si la sabes, pues mejor. Pero luego vete al tanto a la hora de cómo la presentas. Porque si la presentas como una ametralladora de versículos, lo que haces es matar al incrédulo, además, en vez de salvarlo, ¿no? Por lo tanto, pero es bueno saber la Biblia, evidentemente que sí. Pero lo importante es que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esta abundancia es la que nosotros regalamos al perdido. La vida nos la quedamos y la abundancia la regalamos. Amén. Entonces, Jesús quiere enseñarnos que la vida cristiana no solamente es estar de acuerdo con Él, tampoco es creer lo que Él dice que es cierto, ni tampoco es pensar como Él, y tampoco sentir como Él. Parece contradictorio, porque todo esto es verdad. Pero es que esto ocupa el lugar de lo más importante. Que lo más importante es que la vida del cristiano sea seguir los pasos de Jesús. Todo lo que hemos dicho antes, siendo bueno, no puede ocupar lo más importante. Lo importante es seguir los pasos de Jesús. Y Jesús ya hemos visto lo que hace y por eso siempre cuando llamaba a sus discípulos que le decía, síganme, síganme, tú síganme, tú síganme. Lo cual quería decir que nuestro papel es hacer lo que Él hizo. Seguir a Jesús. Amén. Nuestra Navidad nos puede recordar que nuestra Navidad nos tiene que llevar a movernos. A movernos. A movernos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en todo lo que el Señor nos puede provocar a que hagamos. Quizás a uno no le puede provocar a llamarle, oye, los que creen y fueren bautizados serán salvos. A lo mejor a alguien se le llama a que se bautizare. A lo mejor a otros el llamado es para que se hagan miembros de una congregación, para formar parte del cuerpo de Cristo en acción. A lo mejor otros les llama a decir, oye, pues yo voy a buscar a alguien para hacer discípulos. A lo mejor alguien, pues yo me voy a dedicar a predicar el Evangelio. Todos son acciones provocadas de haber nacido en Jesús. Seguro que cada uno de vosotros sabéis más o menos lo que el Señor os está pidiendo en vuestros corazones. Hoy es víspera de Navidad. En Navidad podemos decir, esto que siento de parte de Dios, que lo tengo que llevar a cabo, lo voy a sacar en mi nueva Navidad. Amén. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, porque Navidad tras Navidad, Señor, tú te manifiestas de una manera nueva, de una manera, Señor, eficaz para cada uno de nosotros. Y Dios, queremos decirte que queremos andar el camino que tú, Señor, estás ya marcando y abriendo delante nuestro. Pero clamamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que tú nos estás llamando, obreros tuyos, nos estás llamando a tu obra, nos estás llamando, Señor, a impactar a nuestro entorno. Y Dios,
a manifestar tu reino, Señor, y esto de verdad. Se nos hace quizás un poco cuesta arriba, pero clamamos a ti, oh Dios, porque sin ti, Señor, sin ti ni podríamos soñarlo. Pero tú nos lo pones como algo habitual, como algo cotidiano, y por eso pedimos a ti, Señor, para que haya un derramamiento de tu Santo Espíritu sobre cada uno de tus hijos, Señor, aquí, Señor, en esta reunión, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se vaya posando sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Porque este nuevo tiempo de tu manifestación la queremos vivir, la queremos experimentar, pero no por como gozo propio, sino como salvación de muchos de los que te están buscando y aún, Señor, siguen perdidos. Necesitamos, oh Dios, esta unción de tu Espíritu descendiendo sobre cada uno de nosotros, para que nadie, ninguna de las personas, Señor, que tú tienes marcadas con tu dedo, el diablo tome ventaja, Señor, y no nos permita llevarles el mensaje de salvación. Tu Santo Espíritu es lo que nos va a capacitar. Tu Santo Espíritu es lo que nos va a guiar. Tu Santo Espíritu es lo que nos va a dar la palabra de salvación para esta persona. Y tu Santo Espíritu es lo que va a moverse en él, Señor, trayéndolo a arrepentimiento. Clamamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú ya habitas en nosotros. Gracias porque tú ya nos acompañas en nosotros. Pero ahora, Señor, te pedimos que tú actúes sobre nosotros para que seamos estas herramientas eficaces para ti, Señor. Te clamamos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en este día para que tengamos una nueva Navidad a recordar, Señor. El día, Señor, en que tú nos investiste de tu poder para ser obreros de tu reino. Así clamamos, así oramos y así está nuestro corazón expectante, Señor, a tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas Navidades.